Y así fue, lo triste es que lo llevó a la realidad. Quiero compartir con ustedes algunos de los últimos datos. Una embarcación estacionada al lado de una vivienda en Watertown, Massachusetts, esto es al lado de Boston. Allí estaría acorralado Johan Tsarnaev, el menor de los dos hermanos. Él tiene 19 años, su hermano tenía 26, el hermano murió en un tiroteo con la policía. Estos cobardes asesinaron ayer a un policía que trabajaba en la Universidad Tecnológica de Massachusetts, MIT. Y por cierto, quiero compartir con ustedes, este es el policía que falleció desgraciadamente, que en paz descanse, quiero compartir con ustedes una imagen estremecedora que incluye al pequeño Martin Richard, ahí está con un círculo azul, y con la gorra blanca en un círculo rojo está el que está prófugo en estos momentos, Johan Tsarnaev. Así que ahí estuvieron básicamente separados por unos pocos pies. La niña que está de verde al lado sufrió heridas muy graves, el niño falleció, la señora que está a la derecha es la madre de ellos y está en estado grave en este momento internada en Boston. Habían ido hasta la línea de llegada para recibir a su padre y esposo. Y esta es una imagen del hombre, según las autoridades, ya huyendo del lugar. Allá lo ven en una esquina, en un círculo rojo, cuando ya se había registrado la explosión, así que estaba relativamente cerca cuando se produjo el estallido. Muy bien, nuestros invitados en este caso, Daniel Álvarez, profesor universitario, profesor en la Universidad Internacional de la Florida y analista geopolítico. Bienvenido, caballero, gracias por acompañarnos. Está con nosotros hoy de una forma diferente, no es el segmento habitual, hoy está para ayudarnos en lo que representa ponerle sentido desde varios ángulos a esta tragedia. El doctor José Antonio Soto, bienvenido, señor. Un placer siempre, gracias, Pedro. Muchas gracias. Profesor Álvarez, ¿cómo se puede establecer, no hay manera, el momento en que el detonador de una mente hace que el fanatismo se desate? Sí, eso es uno de los grandes misterios, Pedro, de la mente humana. Obviamente, el mayor Tamerlan, en su viaje a Rusia y después a Daguestán a ver a su padre, obviamente algo pasó en esa mente, fue seducido, y eso pasa, eso estamos viendo en la juventud. Pero vimos un africano de Nigeria que su padre se quedó estupefacto. ¿Cómo es que mi hijo está en esto? Quiere decir, esta gente, estos radicales tienen la capacidad de seducir, de atraer a una ideología, porque particularmente de jóvenes como Tamerlan, que se sienten que no encajan en ningún lugar. Él hizo expresiones de que no entendía la sociedad norteamericana, que no tenía amigos norteamericanos. Entonces, ese tipo de desajuste psicológico los hace caldo de cultivo para que estos radicales, con una ideología, repito, sumamente poderosa, que no la ha leído no entiende la seducción. Son maestros de la seducción y el mensaje atractivo. ¿Por qué? Porque hay una causa de liberación del mundo, de la opresión del occidente, del gran Satanás americano, que está hoy en día matando musulmanes con los drones, esos aviones no tripulados, que está causando, ¿no?, miles y miles de muertos de nuestros hermanos musulmanes. Entonces, ese sentido de solidaridad global que tienen todos ellos es sumamente peligroso y seductivo. Yo diría que todo joven, me duele decirlo, Pedro, que viene del Mediano Oriente a los Estados Unidos y que regresa a su país como regresan mis estudiantes, Arabia Saudita, diferentes partes del mundo musulmán, son sumamente vulnerables a esa ideología y pueden regresar con ese virus a nuestro país y generar este tipo de eventos. Muy trágico, muy desastroso. Por supuesto, es extraordinariamente doloroso, pero hay un ángulo que va más allá en este caso de las muertes de este episodio, y es el hecho de que vivimos en un país que muchos consideramos extraordinario, con sus virtudes, sus defectos. ¿Cómo después de vivir aquí, de disfrutar de libertades, de poder percibir una cantidad de cosas que no existen en muchos de esos países, pueden volver y aceptar el envenenamiento de un radicalismo que en muchos casos lo que predica es la violencia y la incineración de seres humanos? Pero, repito, yo he leído esa literatura. La analogía para los televidentes es la fascinación que tenía Carlos Marx y sigue teniendo Carlos Marx para mucha juventud en Latinoamérica y Centroamérica, que a pesar de todos los crímenes cometidos en nombre del comunismo, a pesar del bloque soviético ha caído, Pedro, todavía se sienten atraídos a un mensaje de ¿qué? De liberación, de justicia social, de acabar con el capitalismo, con la inigualdad.
el mensaje del Islam es muy parecido en ese sentido, pero aquí no es Marx, no es ateísmo, es Dios, Allah, que te promete el paraíso si tú das la vida por esa causa gloriosa. Y ese sentido de comunidad, lo que el profeta llamaba el Umma, la nación del Islam, es global. Y esto es sumamente peligroso porque no importa de dónde tú vengas del mundo musulmán, y donde quiera que tú vivas, aquí o allá, te sientes parte de algo mucho más grande, que eso es lo que te radicaliza. Vamos a pasar al ángulo médico, pero antes una cosa que me interesa puntualizar porque ya comenzó a desatar una enorme polémica, intercambios entre senadores, ahora representantes en las últimas horas sumándose a la controversia, porque el senador por el estado de Iowa, el republicano Chuck Grassley, dijo hoy que hay que revisar el proceso de la reforma migratoria que se presentó esta semana porque esta gente son migrantes y esto es una demostración de lo peligroso que puede ser. Una desgracia que están criticando por igual demócratas y republicanos, incluyendo, creo, en las últimas horas al representante Mario Díaz-Balart, que dijo que no era apropiado hacer esos comentarios, sobre todo en estos momentos. Doctor Soto, a su territorio, a que nos ayude en lo que representa lo que están viviendo tantas personas que sufrieron ese horror. Realmente, Pedro, es muy conmovedor. Tuve la oportunidad de vivir en Boston, entrenar en Harvard y estar muchas veces en Copley Square, en esa área donde ocurrió la explosión. Bolton Street es una calle súper transitada por mucha gente. Las víctimas van a pasar por un verdadero calvario en este periodo de recuperación, porque no solamente es las lesiones por las esquilas, por la metralla, sino el daño psicológico tan tremendo que han sufrido. Es irónico porque el Post-Traumatic Stress Disorder, la primera referencia que existe en la historia es del 440 a.C., justamente por la batalla de Maratón, como lo describió Heródotus en sus memorias. Y realmente es triste porque tantos años después vuelve a ocurrir un fenómeno, es como una energía, es algo diferente. Realmente hay un proceso ahora de recuperación que involucra no solamente el tratamiento con antibióticos, el tratamiento de las heridas, la recuperación física, sino la participación de trabajadores sociales, de toda la sociedad, de los medios y sobre todo llevar a la población a entender que esto es una semana difícil en los Estados Unidos, de 53 semanas que tiene el año, de 365 días hubo un día malo, muy terrible, y sin embargo la percepción que tiene el público en catástrofes es realmente muy diferente. Es la peor de las catástrofes en daños masivos. Se han hecho estudios como el de Salguero, por ejemplo, y colaboradores que lo publicaron en BMC Psychiatry, una publicación muy prestigiosa. Revisaron 11 eventos catastróficos masivos y el impacto que tenía psicológicamente en la población, incluido desde el septiembre 11 y el bombardeo también de Madrid, las explosiones de Madrid. Ellos encontraron que incrementa hasta un 30% en la población el nivel de depresión mayor que ocurre de los que están involucrados en ese evento. Pero nosotros que lo estamos viendo, que lo estamos presenciando a distancia, tenemos un 10% más de riesgos de desarrollar depresión en los próximos meses por estos eventos tan difíciles. Es decir, estamos hablando de pérdida de la confianza, de ansiedad, de mal dormir, de insomnio, de deseos de cambios en los deseos sexuales, de la alimentación que puede subir o bajar. Es decir, hay una pérdida de la esperanza en muchos individuos. La gente piensa, están esperando cuál es la próxima mala noticia que viene. Y esto realmente no va a ser así, porque vivimos en un país muy seguro, vivimos en un país realmente que en 24 horas capturan a los individuos y esto no se convierte en un Faluya o en un Líbano donde se discuten las cosas con RPGs. Doctor, gracias por acompañarnos. Necesitamos, como dice el doctor, terapia de grupo y tal vez lo mejor es tener claro que hay que dar la batalla para seguir con normalidad, para no dejarse doblegar por los miedos. Veíamos hace un instante, a ver si tenemos unos segundos para compartirlo, la imagen es la de un joven que perdió las piernas y es un joven que dijo que vio a los ojos a uno precisamente de los sospechosos de terrorismo y quería compartirla porque es precisamente algo que representa mucha esperanza, porque ese es el joven al que ayudó a llegar el señor Arredondo, el costarricense que entrevistamos el otro día, y ahí está ya en proceso de recuperación con el actor, por cierto, Bradley Cooper, de fama mundial, que sin duda tiene que haber contribuido a generar esa sonrisa. Vamos a un paréntesis, al regresar nos movemos en otra dirección. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Vamos a hablar de otra noticia impresionante que tiene que ver con lo que está ocurriendo en Venezuela.